El encuentro entre el millonario y la mendiga en la ciudad de Madrid. Madrid, una ciudad atrapada entre sus luces brillantes y sus calles oscuras, fue testigo ayer de un encuentro que nadie esperaba. Una historia que parece arrancada de una película, pero que ocurrió justo en el corazón de la metrópoli. Según testigos, un joven millonario, conocido por su vida llena de lujos, Miguel, topó con una mujer que vive al filo de la supervivencia, Jimena, en un parque donde nada parecía posible, un rincón entre gigantes de concreto, donde ella entrenaba karate con una fuerza que desafiaba su realidad. Miguel, vestido impecable, con aire inalcanzable y cargando un legado familiar que pesa más que el oro, parecía un hombre fuera de lugar. Pero fue su mirada la que llamó la atención, fija, intensa, casi hipnótica, mientras observaba a Jimena golpeando el zacote en sombras frías. Ella, con ropas raídas y cicatrices que no se ven pero se sienten en su porte, pelea. Pero claro, no todo es tan simple. Santiago, el hermano gemelo de Miguel, el más ambicioso y calculador, ya venía oliendo problemas. Para él, esa unión rompe familias, rompe planes, rompe la perfecta imagen que cuidan como un tesoro. Así que la tensión ascendía con cada día que Miguel y Jimena pasaban cerca, en ese lugar que parecía un pequeño universo en sí mismo, oculto entre la opulencia y la miseria. La ciudad entera parece... Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El campeonato de karate se acerca y la fuerza de Jimena aumenta con cada entreno. Miguel, por primera vez, siente que no quiere ser un simple heredero, pero en sus manos está la elección de apoyar a esa mujer guerrera, de romper con todo lo que le enseñaron, de arriesgarlo todo. Las horas pasan, pero cada encuentro entre ellos es intenso. Se están conociendo. Él descubre su lucha y ella se da cuenta de que puede confiar en él. Pero esa paz dura poco. Una tarde, mientras el sol se despide en el horizonte, un grito desgarrador rompe el aire. Miguel y Jimena se giran al instante. Sus corazones se detienen al reconocer la voz. Es Santiago. El hermano de Miguel, siempre impecablemente vestido, ahora se muestra fuera de sí mismo. Su mirada es de rabia y su voz un eco de amenaza. «No te acerques a ella», grita. El ambiente se vuelve denso. Jimena se tensa y una parte de ella se siente atrapada. Miguel se interpone, intentando calmar a su hermano. «Santiago, esto no es lo que piensas». Pero Santiago no escucha. Avanza hacia Jimena, el aire pesado con sus palabras. «Santiago no quería que te involucraras con ella, Miguel. No sabes quién es realmente». La incertidumbre atraviesa el rostro de Jimena. Miguel, confundido y furioso, responde: «¿Qué está haciendo? Ella es una guerrera y yo elijo estar con ella». De repente Santiago saca un teléfono, desliza la pantalla y pone un video en el aire. La imagen danza entre las sombras, pero el rostro de Jimena se revela y algo se quiebra en su expresión. En el video,
La misma mujer que ha luchado con todo su ser es capturada en un instante. Un rostro familiar rodeado de personas sombrías, rindiendo cuentas a un grupo de criminales. La revelación golpea a Miguel como un puñetazo en el estómago. «No, esto no puede ser», grita, negándose a aceptar lo que ve. Santiago lo mira severo. Ella estuvo involucrada en el tráfico de drogas. Miguel, que alimenta sueños, pero no ves la realidad. Ximena, paralizada, siente que el mundo se desploma. «No, no soy eso». Su voz tiembla entre el llanto y la ira. La confusión la consume. «Esa no soy yo. La verdad es que huí. Estaba intentando escapar de todo eso». En cuestión de segundos, el aire vibra con preguntas sin respuestas. La gente a su alrededor, atónita, murmura en silencio. Miguel siente un oscuro nudo en su pecho mientras observa a la mujer que ha anhelado conocer. La verdad está ahí, pero la fogata de su deseo no se extingue. Tú no eres lo que dice ese video. Santiago, desafiante, responde, pero es lo que el mundo ve. Y tú, hermano, te estás arriesgando a caer en su trampa. La tensión es palpable. Ximena, entre sollozos y determinación, se enfrenta a Miguel. Tú no sabes lo que es luchar por salir de un infierno. No puedes dejar que te engañen. Un silencio que pesa se apodera del parque, y el horizonte ya no parece un refugio. En su lugar, se convierte en un campo de batalla. Miguel tiene que elegir. ¿Quién es la verdad de Ximena? ¿Puede romper las cadenas que la atan a su pasado? ¿O está condenada a ser la sombra que su hermano menciona? La multitud murmura. Los ojos están fijos en ellos. Santiago sonríe con un aire de triunfo, mientras Ximena tiembla, vulnerable y expuesta. La ciudad parece observar con expectativa. La historia está lejos de terminar, y Miguel se encuentra dividido, con decisiones que cambiarán todo. Pero en el fondo, una pregunta resuena en su mente. ¿Podrá confiar en quien ha puesto su mundo patas arriba? ¿O todo terminará en tragedia? Un estruendo inesperado se escucha a lo lejos. Gritos, sirenas y el eco de lo que parece ser un desalojo. La atmósfera se tensa enormemente y de repente todos se dan cuenta que otras sombras llevan consigo los secretos que permanecen ocultos. La verdad apenas ha comenzado a desnudarse. El aire tenso en el parque se volvió más pesado. Santiago sonreía, pero era una sonrisa helada, cargada de un veneno que hizo temblar a Ximena. La multitud parecía involucrarse en el conflicto. Algunos susurraban entre ellos. Otros miraban con inquietud al joven millonario que ahora se encontraba en una encrucijada. Miguel. ¿Quién era Ximena realmente? De repente, un estruendo desgarrador resonó, sacudiendo a todos. Era un grito profundo que dejaba un vacío en el aire. Luego, todo se volvió un borroso instante. Unos hombres vestidos de negro aparecieron corriendo por la calle. Gritos de pánico estallaron mientras la multitud buscaba refugio. Eran fuerzas de seguridad, pero el brío de la escena hizo que muchos pensaran en otra cosa. Un robo, un atraco. Ximena se puso en guardia. Instintivamente, la verdad sobre su pasado resonaba en su cabeza. Advertencias de un mundo que creía había dejado atrás. Miguel, en un arranque, tomó la mano de Ximena, tirando de ella hacia un rincón, lejos de la confusión. ¡Corre!, gritó. El terror en su voz era palpable. Pero mientras se movían, la figura de Santiago se interpuso bruscamente.
Él viene por ti, exclamó, señalando con un dedo tembloroso hacia el grupo de hombres. Y justo en ese momento, uno de ellos se giró, disparando un arma al aire. La multitud gritó y se dispersó como un torrente de luces apagadas. La adrenalina golpeaba a Miguel y Jimena. Sin embargo, en medio del caos, la angustia personal regresó como un tsunami. Todo pasó de ser una revelación sobre el pasado de Jimena a un peligro inminente. «Escóndete», le dijo Miguel mientras se alejaban, sintiendo la presión de las balas como un retumbar en su pecho. Una nueva verdad se erguía. Jimena no solo estaba luchando por su libertad, también se convertía en blanco de los que habían hecho su vida un infierno. Al resguardarse entre los árboles, Miguel tomó un respiro. El rostro de Jimena reflejaba miedo, pero también determinación. Ella apretó las manos como si estuviera lista para enfrentarse a su destino. «No puedo correr de mi pasado, Miguel. Tengo que enfrentar lo que he hecho». El viento frío les hizo sentir la realidad. Los hombres de negro seguían avanzando, y Santiago seguía ahí, observando desde una distancia. Su mirada no era de temor, sino de alerta. Y en ese instante, mientras Jimena se giraba hacia él, un segundo grupo de personas llegó. Esta vez llevaban chaquetas de policía. Con sirenas gritando, interrumpieron la escena. «¡Alto!», chillaron, apuntando hacia la multitud. La confusión se incrementó. Miguel sintió que todo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Jimena estaba atrapada en medio de una tormenta y él solo podía mirar impotente. Santiago, con una sonrisa sarcástica, observaba el espectáculo. «Nunca debiste confiar en ella, hermano». Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Jimena? Antes era solo una mujer luchadora que aspiraba a un futuro. Ahora parecía rodeada de peligros visibles y amenazas invisibles. Mientras el caos se mantenía, un grupo de hombres de negro se acercó con más decisión. Las sirenas estaban cerca, pero la distancia entre la verdad y la mentira parecía cada vez más inalcanzable. Y así, en medio del estruendo y la confusión, Jimena tomó una decisión. «No puedo esconderme más», fue lo último que murmuró antes de saltar hacia un camino abierto. Un camino que prometía tanto libertad como el riesgo de ser atrapada. Miguel la siguió, sintiendo que todo cambiaba de nuevo, que el mundo que creía conocer se fracturaba en 1000 pedazos. La última imagen que vio de Santiago fue su rostro desencajado, lleno de incredulidad. Y mientras la noche caía sobre Madrid, la vida de todos ellos empezaba a girar en un rumbo inesperado. La verdad era un monstruo que nadie había anticipado. ¿Qué secretos permanecían ocultos? ¿Qué más sabía Santiago que podría cambiarlo todo? La historia apenas comenzaba a desnudarse. Miguel y Jimena corrían. El aire gélido de la tarde les golpeaba la cara mientras los gritos del caos resonaban a su alrededor. Todo parecía un mal sueño. El cuerpo de Miguel temblaba de adrenalina. El corazón de Jimena latía acelerado. Y en ese momento no había espacio para el miedo, solo para la supervivencia. La ciudad respiraba a su ritmo frenético, pero ellos estaban atrapados en su propia tormenta. «¡No mires atrás!», le gritó Miguel, tirando de su mano, buscando un lugar seguro. Pero al mirar hacia atrás, el horror estalló en su pecho. Santiago, con esa sonrisa fría, estaba allí, observando. «No puedes protegerla, Miguel», parecía gritar su expresión. En un instante, todo lo que pensó saber sobre su hermano
se convirtió en un bastón de dudas. Con cada paso, el sonido de las sirenas se amplificaba y el pánico se instalaba. La multitud se esparcía y todos parecían correrse. Pero Jimena se detuvo. «Miguel, necesito saber por qué Santiago te dijo eso». Su voz temblaba. No sabía si enfrentar el pasado o seguir adelante. «Todo lo que te ha pasado no define quién eres», le contestó él. Pero una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué tanto conocía realmente de ella? «Vamos, ahora no es el momento», gritó, pero Jimena seguía ahí, paralizada. Fue entonces que el estruendo de un disparo quebró el ruido del pánico. 1, 2, 3. Miguel sintió cómo su estómago se encogía. «Corre», le exigió, pero el miedo quemaba sus palabras. Se volvió hacia el lugar del disparo, donde la figura de un hombre vestido de negro se acercaba, aún con el arma levantada. «¡Jimena!», gritó. Ella se volvió hacia él, pero la violencia era inminente. La verdad a sus espaldas era aterradora. De repente, otra figura emergió del revuelo. Una mujer de cabello oscuro y mirada intensa que pareció surgir como un fantasma del terror que los rodeaba. «Jimena, no te vayas». La voz era familiar, desgarradora. Era Clara, la madre de Jimena. «No es lo que crees», exclamó, angustiada. Miguel quedó helado. «¿Qué está pasando?». La revelación lo golpeó como un martillo. La madre de Jimena, perdida en sus recuerdos, ahora estaba en la línea de fuego. Un eslabón que no había imaginado. Jimena miró a su madre. Un torbellino de emociones cruzó su rostro. Podía confiar en ella. «¿Qué has hecho?». «¿Por qué estás aquí?», preguntó, la incredulidad mezclada con reconocimiento. «Te dije que era peligroso». Clara temblaba, pero su mirada era firme. «No puedo dejar que te atrapen, Jimena. Lo que crees que sabes es solo una parte de la historia». Los murmullos de la multitud aumentaban. Las palabras de Clara eran como un rompecabezas, pero Miguel sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¿De qué hablas? ¿Qué has estado ocultando?». La angustia de Jimena se alzaba, pero el ruido de las sirenas se hacía más fuerte y el peligro más presente. Clara, en un giro inesperado, se dirigió a los hombres de negro. «Deténganse. Todo esto no es lo que parecen. Todo comenzó por culpa de Santiago». Su voz resonó, pero el caos era imparable. El hombre armado se giró, un brillo en sus ojos. «¿Santiago? Él es el motivo de tu ruina. Creí que no lo sabías. Pero es él quien ha manipulado todo este juego». La revelación fue un golpe mortal. Miguel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo Clara? «¡Ah! ¿Santiago? ¿Qué tienes que ver? ¿Por qué?». Un ruido ensordecedor interrumpió la conversación. Era un estallido. Una explosión resonó en el fondo. Un grito desgarrador que heló la sangre de todos. La ciudad tembló y el caos se desató de nuevo, esta vez con una fuerza devastadora. Miguel no podía entender nada. ¿Era Santiago el verdadero enemigo? Mientras la nube de polvo se alzaba y las sombras tomaban forma, el cuerpo de Miguel se movilizó por instinto. Tomó a Jimena de la mano, pero en ese fragor se sintió arrastrado por una ola de confusión, desconfianza y un desconocido terror. Entre el humo, la imagen de Santiago se desdibujó. Solo su risa resuena en el fondo. «Nunca verás la verdad». Jimena y Miguel se miraron, paralizados. «¿Qué significa esto?». Su voz temblaba. La historia que creían conocer se había desvelado, y con ella el oscuro abismo de secretos apenas comenzaba a abrirse. La noche caía sobre Madrid, y la verdad, como un monstruo, aún estaba por llegar. Miguel y Jimena corrían.
El aire gélido de la tarde les golpeaba la cara, mientras los gritos del caos resonaban a su alrededor. Todo parecía un mal sueño. El cuerpo de Miguel temblaba de adrenalina, el corazón de Jimena latía acelerado, y en ese momento no había espacio para el miedo, solo para la supervivencia. La ciudad respiraba a su ritmo frenético, pero ellos estaban atrapados en su propia tormenta. «No mires atrás», le gritó Miguel, tirando de su mano, buscando un lugar seguro. Pero al mirar hacia atrás, el horror estalló en su pecho. Santiago, con esa sonrisa fría, estaba allí, observando. «No puedes protegerla, Miguel», parecía gritar su expresión. En un instante, todo lo que pensó saber sobre su hermano se convirtió en un bastón de dudas. Con cada paso, el sonido de las sirenas se amplificaba y el pánico se instalaba. La multitud se esparcía y todos parecían correrse. Jimena se detuvo. «Miguel, necesito saber, ¿por qué Santiago te dijo eso?» Su voz temblaba. No sabía si enfrentar el pasado o seguir adelante. «Todo lo que te ha pasado no define quién eres», le contestó él, pero una sombra de duda cruzó su mente. «Vamos, ahora no es el momento», gritó, pero Jimena seguía ahí paralizada. Fue entonces que el estruendo de un disparo quebró el ruido del pánico. 1, 2, 3. Miguel sintió cómo su estómago se encogía. «¡Corre!», le exigió, pero el miedo quemaba sus palabras. Se volvió hacia el lugar del disparo, donde la figura de un hombre vestido de negro se acercaba, aún con el arma levantada. «¡Jimena!», gritó. Se volvió hacia él, pero la violencia era inminente. La verdad a sus espaldas era aterradora. De repente, otra figura emergió del revuelo. Una mujer de cabello oscuro y mirada intensa que pareció surgir como un fantasma del terror que los rodeaba. «¡Jimena! ¡No te vayas!». La voz era familiar, desgarradora. Era Clara, la madre de Jimena. «¡No es lo que crees!», exclamó, angustiada. Miguel quedó helado. «¿Qué está pasando?». La revelación lo golpeó como un martillo. La madre de Jimena, perdida en sus recuerdos, ahora estaba en la línea de fuego. Un eslabón que no había imaginado. Jimena miró a su madre. Un torbellino de emociones cruzó su rostro. ¿Podía confiar en ella? «¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, la incredulidad mezclada con reconocimiento. «Te dije que era peligroso». Clara temblaba, pero su mirada era firme. «No puedo dejar que te atrapen, Jimena. Lo que crees que sabes es solo una parte de la historia». Los murmullos de la multitud aumentaban. Las palabras de Clara eran como un rompecabezas. Pero Miguel sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¿De qué hablas? ¿Qué has estado ocultando?». La angustia de Jimena se alzaba, pero el ruido de las sirenas se hacía más fuerte y el peligro más presente. Clara, en un giro inesperado, se dirigió a los hombres de negro. «¡Deténganse! Todo esto no es lo que parecen. Todo comenzó por culpa de Santiago». Su voz resonó, pero el caos era imparable. El hombre armado se giró, un brillo en sus ojos. «¿Santiago? Él es el motivo de tu ruina. Creí que no lo sabías, pero es él quien ha manipulado todo este juego». La revelación fue un golpe mortal. Miguel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estaba diciendo Clara? Santiago, ¿qué tienes que ver, P?». Un ruido ensordecedor interrumpió la conversación. Era un estallido. Una explosión resonó en el fondo, un grito desgarrador que heló la sangre de todos. La ciudad tembló y el caos se desató de nuevo, esta vez con una fuerza devastadora. Miguel no podía entender nada. ¿Era Santiago el verdadero enemigo? Mientras la nube de polvo se alzaba,
y las sombras tomaban forma. El cuerpo de Miguel se movilizó por instinto. Tomó a Jimena de la mano, pero en ese fragor se sintió arrastrado por una ola de confusión, desconfianza y un desconocido terror. Entre el humo, la imagen de Santiago se desdibujó. Solo su risa resonaba en el fondo. «Nunca verás la verdad». Jimena y Miguel se miraron, paralizados. «¿Qué significa esto?». Su voz temblaba. Y entonces, de entre la confusión, un grito que resonó como un eco en las paredes del alma. «¡Miguel!». Era una voz que no esperaban. Era Teresa, la prometida de Miguel, que estaba escondida en la multitud. «¡El legado! ¡El legado está en peligro!». Miguel sintió que el cielo se le caía encima. «¿Qué legado?», exclamó. «¿Qué sabes? Todo este tiempo, Santiago ha estado manipulando a todos, incluso a ti». Teresa avanzó pálida y temblorosa, revelando una información que cambiaría el juego. «Él es...». Su voz se quebró. «Él es hijo de un criminal. Tu padre y el mío estaban involucrados en un tráfico de armas. Nunca supieron que Santiago es parte de eso. Él no es tu hermano». El mundo de Miguel estalló en fragmentos. Su respiración se detuvo y la conversación alrededor se volvió un eco distante. La verdad sobre su familia era una bomba, y el peso de todos esos secretos ya no era solo sobre Jimena. La traición corría por sus venas. La noche caía sobre Madrid, y la verdad, como un monstruo, estaba por llegar. ¿Podría Miguel escapar de esta red de engaños? Cada palabra parecía un ladrillo más en la tumba de su confianza. La confusión lo asfixiaba. Todo podía cambiar en un instante, y nadie sabía dónde iría eso. Miguel y Jimena estaban paralizados, el ruido de la explosión aún resonando en sus oídos. La revelación de Teresa retumbaba en la mente de Miguel. «Santiago no es tu hermano». Todo parecía un sueño surrealista. La confusión se acumulaba como una tormenta. Las piezas del rompecabezas de su vida se deslizaban fuera de su control. Jimena susurró, su voz apenas un eco en medio de la incertidumbre. «¿Cómo puedes decir eso?». Teresa respiró hondo, temblando. «Porque es verdad. Él no es quien dice ser. Y tú nunca has estado a salvo. Desde el momento en que fuiste parte de su vida, te ha manipulado». El ambiente ya enrarecido se transformó en un abismo de incomprensión, mientras la multitud se dispersaba, aturdida y aterrorizada. Los hombres de negro se movían con determinación, buscando a sus objetivos. Las sienes rebotaban, un recordatorio incesante del peligro inminente. Miguel sintió que se le cortaba la respiración. Todo lo que había creído saber se tambaleaba. Pero fue una mirada de Jimena la que lo atrapó. Una mezcla de miedo y desafío. Estaba lista para pelear. «No puedo seguir huyendo. Necesito saber la verdad». Su voz se alzó entre el caos, resonando con determinación. En su rostro, la ferocidad del guerrero que él había admirado brillaba con fuerza. De repente, el crujido de un disparo rompió el aire. Miguel sintió el calor en su pecho, un impulso de protegerla, pero algo en el centro de su ser le decía que no podría. Dentro de su cabeza, las imágenes de una vida distinta danzaban frente a sus ojos. Una vida sin secretos, sin mentiras. Y en ese instante de escalofrío, un grito desgarrador llenó el aire. Era Clara, la madre de Jimena, que había caído al suelo, tocándose el costado con una mano ensangrentada. El tiempo se detuvo. Todo se volvió un silencio espeso. El caos y la confusión desaparecieron,
dejando solo el eco del dolor. ¡Mamá!, gritó Jimena, el pánico iluminando su rostro. Se lanzó hacia Clara, pero Miguel la agarró del brazo, la retuvo. «Es peligroso», le advirtió. Debía protegerla, pero al mismo tiempo su corazón se rompía por la angustia de la madre herida. «¡Sálvame!». «Ximena», murmuró Clara, la voz quebrada. «No dejes que él te atrape». Las palabras eran como dagas, golpeándole el corazón a Miguel. ¿Qué estaba diciendo? Jimena se agachó a su lado, sus ojos llorosos llenos de desesperación. Pero de repente, un grupo más grande de hombres apareció, rodeando a Clara. «¡Al suelo todos!», gritaron, las armas levantadas. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. «¡Sáquenla de aquí!», exigió. Y entonces su mirada se cruzó brevemente con Santiago. Ahí estaba, de pie, mirándolo con una intensidad escalofriante. «Eres más ingenuo de lo que pensé», dijo, su voz un susurro venenoso. Antes de que Miguel pudiera responder, Santiago hizo un gesto, un estallido de luz imaginario, chispas en el aire. Fue como si el tiempo se detuviera nuevamente. «No sabes cuánto te tengo planeado, querido hermano». Su risa resonó, un eco retumbante en el caos. Y luego, un grupo de hombres, todos con pasamontañas, comenzaron a atacar. El sonido de una pelea estalló. Puños, gritos, el rasguñar de botas contra el suelo empedrado. Jimena se levantó, decidido a no dejar que la vencieran. Con una rapidez sorprendente, se enfrentó al primero que se acercó a su madre. Sus movimientos ágiles, como en un combate de karate. Pero Clara, mientras intentaba levantarse, reveló un secreto desgarrador. «Miguel, Santiago es tu padre, no solo un hermano». Las palabras flotaron en el aire, cortando la respiración de todos. Miguel sintió que el mundo se le venía abajo de nuevo. «¡No! ¡Eso no puede ser verdad!». Su grito se perdió entre la confusión, mientras su mente se debatía entre los recuerdos y la nueva realidad. En un giro inesperado de los acontecimientos, la figura de Santiago se volvió más que la figura de un hermano. Era un adversario épico, cruel, en una batalla por la verdad. Mientras la multitud estaba atrapada en su propio pánico, la conexión entre ellos se fracturaba aún más. El legado que había intentado preservar se convertía en una maldición. Miguel ya no solo estaba luchando por Jimena, estaba atrapado en un juego peligroso, capaz de destrozar hasta el último lazo de su existencia. La lucha por el futuro se volvía personal, y un oscuro secreto se erguía entre ellos. La verdad había salido a la luz, pero solo para complicar más las cosas. Con cada segundo que pasaba, el enemigo parecía más cercano. ¿Era Santiago realmente quien hacía su vida un infierno? ¿O había algo más en juego? La noche se cerraba sobre ellos, y la confusión se adueñaba del escenario. La lucha por la vida había comenzado, pero también la búsqueda de respuestas. Solo el tiempo diría qué camino tomarían. Los ecos de la explosión aún retumbaban en el aire, y lo que quedaba de la tensión se convirtió en un caos absoluto. Miguel, sintiendo un nudo en el estómago, miró a Jimena y a Clara en el suelo, luchando por entender lo que acababa de escuchar. Las palabras de Teresa flotaban en el aire como un fantasma aterrador. Santiago no es tu hermano. Pero eso no era todo. La revelación de que Santiago era el hijo de un criminal, un enemigo, lo abrumaba. El tiempo pareció detenerse, mientras Miguel, atrapado entre el horror y la confusión, observaba a Jimena correr hacia su madre. «¡Mamá! ¡No te muevas!», grita, mientras las lágrimas caen de sus ojos. Clara, herida, gritaba por ayuda, pero en su voz había algo más, algo que Miguel no comprendía. La multitud se dispersaba, gritos y murmullos llenaban el aire, y de pronto
El sonido de unos pasos firmes se acercaba. ¡Alto! Resonó una voz desde atrás, y la imagen de un hombre, vestido con un traje negro, apareció entre las sombras. La cara de Miguel se tornó pálida al reconocerlo. Era un conocido de la familia, el abogado de su padre. ¡Mauricio!, exclamó, su voz temblorosa. «Miguel, ahora no hay tiempo». Mauricio gritó, acercándose rápidamente hacia ellos. «Necesito que me escuches. Todo esto está a punto de volverse mucho más peligroso de lo que imaginas». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía entender cómo un hombre que había estado en su vida podía aparecer ahora. «¿Qué quieres decir?», replicó, cada palabra llena de desconfianza. El corazón le latía con fuerza, y el caos a su alrededor solo intensificaba su miedo. «La información sobre Santiago», comenzó Mauricio, pero otro disparo interrumpió sus palabras. Una bala zumbó cerca de Miguel y Jimena, golpeando el suelo y levantando escombros. La multitud se dispersó aún más, algunos gritando, otros buscando refugio. En la confusión, el rostro de Santiago apareció nuevamente entre la multitud, pero algo en sus ojos reflejaba más que rabia. Había una vibrante avaricia que era casi palpable. Sin embargo, fue la mirada que Miguel captó justo detrás de Santiago lo que detuvo su corazón. Una figura conocida, una mujer de cabello rubio y ojos intensos, se movió entre las sombras. «¡Santiago!», gritó ella. Era su madre. «¿Qué has hecho?». El mundo de Miguel se derrumbó de nuevo. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». Su voz se perdió entre el estruendo y el miedo. Clara, aún en el suelo, alzó la vista, asustada. «No, ella, no, no puede ser», murmuró temblando. Las piezas del rompecabezas giraban rápidamente y cada revelación parecía más loca que la anterior. «Él tiene que saber la verdad, Clara», su madre le gritó a Santiago, cruzando el espacio entre ellos. «La vida que te han vendido, la que él ha decidido quedársela, es solo una apariencia». Y entonces, en medio del caos, la madre de Santiago sonrió de manera fría. «Siempre fue parte del plan, Miguel. Todo está diseñado para que sepas la verdad. Nunca estuviste a salvo». Miguel sintió cómo la sangre se le helaba. ¿Qué plan? ¿Qué estaba pasando realmente? Las palabras de su madre flotaban en el aire como un eco distante. Y de repente, el sonido de un golpe resonó en la distancia. Un segundo disparo voló, y esta vez alcanzó a Clara. Un grito desgarrador sacudió a todos a su alrededor. El caos se transformó en un grito colectivo de horror. «¡Mamá!», gritó Jimena, arrojándose hacia ella, cuando los gritos comenzaron a estallar a su alrededor. Miguel quedó helado, paralizado, mientras la imagen de Clara, su madre, su pasado, caía al suelo. La escena oscureció su vista. Las palabras de su madre resonaban. «Todo forma parte del plan». Mientras las sombras se precipitaban hacia ellos, la conexión entre la vida que pensaba que conocía y la oscura realidad que comenzaba a presentarse se desmoronaba. ¿Quién era Santiago realmente? ¿Y cuál era la verdad sobre su familia? La oscuridad se cernía, el conflicto se intensificaba y el eco de la confusión dominaba el aire. Miguel, el joven millonario, con todo, se preguntó: ¿qué ha hecho? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir en este laberinto? La vida de ellos, todos, cambiaría por completo. Y con cada instante que pasaba, el tiempo se sentía como una bomba de tiempo, lista para estallar. El aire en el parque se volvió denso, una mezcla de dolor y confusión. Miguel sintió cómo el mundo se le desmoronaba, y en ese instante se enteró de que la vida
no podía ser más devastadora. Jimena, con lágrimas en los ojos, intentaba contener su angustia mientras corría hacia su madre, Clara, que yacía en el suelo. La sangre manchaba su blusa y el miedo se reflejaba en su rostro, un espejo del caos que los rodeaba. Un grito desgarrador se unió al ruido del viento. ¡Mamá! ¡No! Se escuchó de los labios de Jimena, casi un lamento. Miguel, paralizado, no sabía si correr hacia Clara o buscar a Santiago, que lo observaba desde una distancia. Ese tipo, aquel que había creído su hermano, ahora parecía más un monstruo con su sonrisa gélida y llena de desprecio. La energía de la multitud fluctuaba entre el horror y el pánico, y cada mirada que les cruzaba parecía reflejar el mismo asombro. Mientras un hombre armado avanzaba, el tiempo se detuvo. Fue un instante, un parpadeo, y ahí estaba, Santiago, alzado sobre el caos con los brazos cruzados. «Clara, tú siempre arruinas los planes». Su risa hueca resonó en el aire helado, llena de rabia, y en ese momento, entre disparos de adrenalina y gritos ahogados, algo cambió. Una figura emergió del humo. Era una mujer de aspecto decidido, que se abrió camino entre la multitud como un fénix. ¡Ah! Gritó alguien y el rostro de Jimena se iluminó al darse cuenta. ¡Es Teresa! Fue un haz de luz entre la niebla de confusión. Teresa, la prometida de Miguel, llegaba justo a tiempo para ver el espectáculo de revelaciones desmoronándose. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, sintiendo que su mundo se apretaba a su alrededor. Pero en la mirada de Teresa había algo más, una desesperación que hacía eco en las entrañas. «Miguel, he descubierto algo. Santiago está detrás de todo esto. Es más que una sombra. Él es quien mueve los hilos, quien ha estado manipulando a todos». «Basta», grita Santiago. Su rostro palideció momentáneamente. «No hables de cosas que no entiendes». Su voz era mezcla de furia y miedo, mientras su mirada buscaba como un depredador a su presa. Teresa, firme, se volvió hacia él. «Tus días de controlar a todos han terminado». Un estallido resonó. El hombre armado, uno de los hombres de negro, disparó su arma al aire. El estruendo fue ensordecedor. La multitud se echó hacia atrás, y en ese instante de caos se reveló algo extraordinario. Mientras Miguel caía de rodillas, el tiempo pareció detenerse de nuevo. Clara, con un hilo de voz, le dijo a Jimena: «Escapa, tienes que salir de aquí». Y en un giro inesperado, la mujer, que yacía en el suelo, levantó su mano, ponía un dispositivo frente a ella. «¡Mamá! ¡No!», gritó Jimena, pero ya era demasiado tarde. La mujer activó el dispositivo, que parecía un control remoto, y una explosión de luz llenó el parque. La gente gritaba, y la arena se levantó en torbellinos. Todo a su alrededor se volvía un mar de confusión. La explosión inició una reacción en cadena que dejó a todos con los sentidos embotados. Y en medio del caos, Santiago, cuyo rostro reflejaba incredulidad, dio un paso atrás, pero no antes de abrir la boca en un grito de terror. «¡No!», fue todo lo que alcanzó a pronunciar, mientras un destello de luz lo tragaba, y con él la oscuridad que había mantenido a todos atrapados. Con el sonido de gritos resonando, la tensión fue a un nivel insostenible. Lo que había sido un nivel de caos se convirtió en un enfrentamiento donde la verdad y el miedo se mezclaban. Y mientras la oscuridad envolvía el lugar, el último grito que Miguel escuchó fue el eco de su propia voz que resonaba entre las sombras. «¿Qué ha pasado?». Cuando el destello se apaciguó, los cuerpos colapsaron.
Miguel se tambaleó, tratando de comprender la magnitud de lo que había atrapado al instante. La figura de Santiago, la madre de Clara, todo se desdibujó ante él. ¿Había sido un juego? La conexión entre cada evento que había vivido parecía bailar al borde del abismo, aún sin respuestas. ¿Qué significaba todo esto? La incertidumbre lo envolvía. Y entonces, esa pequeña chispa de esperanza que habían tenido se desvaneció en la noche. La verdad estaba más cerca, pero también más oscura. ¿Qué más quedaba por descubrir? El aire en el parque se volvió denso, una mezcla de dolor y confusión. Miguel sintió cómo el mundo se le desmoronaba, y en ese instante se enteró de que la vida no podía ser más devastadora. Jimena, con lágrimas en los ojos, intentaba contener su angustia mientras corría hacia su madre, Clara, que yacía en el suelo. La sangre manchaba su blusa y el miedo se reflejaba en su rostro, un espejo del caos que los rodeaba. Un grito desgarrador se unió al ruido del viento. ¡Mamá, no!, se escuchó de los labios de Jimena, casi un lamento. Miguel, paralizado, no sabía si correr hacia Clara o buscar a Santiago, que lo observaba desde una distancia. Ese tipo, aquel que había creído su hermano, ahora parecía más un monstruo, con su sonrisa gélida y llena de desprecio. La energía de la multitud fluctuaba entre el horror y el pánico, y cada mirada que les cruzaba parecía reflejar el mismo asombro. Mientras un hombre armado avanzaba, el tiempo se detuvo. Fue un instante, un parpadeo, y ahí estaba Santiago, alzado sobre el caos, con los brazos cruzados. «Clara, tú siempre arruinas los planes». Su brisa hueca resonó en el aire helado, llena de rabia. Y en ese momento, entre disparos de adrenalina y gritos ahogados, algo cambió. Una figura emergió del humo. Era una mujer de aspecto decidido que se abrió camino entre la multitud como un fénix. «Jimena, no te vayas». La voz era familiar, desgarradora. Era Teresa, la prometida de Miguel. «No es lo que crees», exclamó. La calma que había logrado parecía desmoronarse ante la tensión del momento. «Tienes que saber la verdad, Miguel. Todo esto es una mentira». El mundo de Miguel giró sobre sí mismo. «¿Qué?», logró pronunciar, sin comprender del todo. Los ojos de Teresa estaban llenos de urgencia. «Tu vida. Desde que conociste a Santiago, todo ha sido controlado. Es un juego. Los dos son parte de un plan, una venganza». Santiago palideció, sus ojos ardiendo como si ardieran en llamas. «Cierra la boca, Teresa. No sabes de lo que hablas». Su voz temblaba ante la amenaza de revelaciones inminentes. «Sí lo sé. Lo que te dejó tu familia, toda esa riqueza y poder, fue para manipularte. Y lo que hiciste con Jimena y su madre es solo parte del plan». El rostro de Miguel se tornó una mezcla de desesperación y furia. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Sus cimientos se tambalearon más que nunca. En medio de esa confusión, un hombre, imponente y aterrador, apareció a las espaldas de Santiago como un fantasma del pasado. «¿Y creías que escaparías de tu destino, Santiago?». Su voz era profunda, cargada de eco. Jimena se giró, asustada. «¿Quién es este hombre?». Miguel, mirando a Santiago, se dio cuenta de la verdad que se avecinaba. «No, no puede ser». «¿Quién eres?». Santiago, retrocediendo, murmuró con incredulidad. «No, no puede ser». Corners fue el nombre que resonó en el aire. Era un nombre que Miguel había escuchado en susurros. Un caudillo de la oscuridad que había arruinado vidas en su familia.
El hombre sonrió, su risa oscura llenando el parque. Tu padre y yo teníamos un acuerdo, y tú, hijo mío, eres parte de un legado del que no puedes escapar. Miguel, sintiendo un nudo crecer en su pecho, sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Qué estás diciendo? Se dio cuenta de que la vida que conocía era un engaño, un truco macabro. El hombre se acercó, su mirada fue de hielo. Eres un heredero, Miguel. Tu familia siempre estuvo involucrada en este juego. Y tú y Santiago tienen un futuro juntos, uno que nunca eligieron. La revelación hizo eco, y el ruido de la multitud se desvaneció. Miguel se vio atrapado entre su madre herida, Jimena que temblaba, y un futuro que no podía comprender. Mientras un disparo resonó en las sombras, recordando que el tiempo se acababa, supo que tenía una elección que hacer. La vida que había estado construyendo se desmoronaba en pedazos, y tenía que decidir quién quería ser en medio de esta locura, como un héroe o como un peón en un juego que no comprendía. La verdad aplastante lo dejaba al borde. Su madre no era lo que parecía, y la única manera de salir sería enfrentarse al horror de sus propios lazos de sangre. El estruendo de la explosión dejó un eco aterrador que resonaba en el corazón de todos. Miguel, con el alma en un hilo, atrapó la mirada de Jimena, que entre lágrimas se arrodilló junto a su madre. El tiempo parecía haberse detenido mientras el mundo a su alrededor colapsaba. El horror del caos giraba en su mente, pero había una chispa de determinación en los ojos de Jimena que lo empujaba a actuar. «¡Mamá, aguanta!», gritó Jimena, su voz desgarrada llenando el aire. Clara, con la vida escapándose de su cuerpo, sonrió débilmente y la apretó con una mano temblorosa. Miguel sintió que un nudo se formaba en su garganta. La vida que conocía estaba desmoronándose. Las verdades eran como un puñetazo en el estómago. «Jimena, tu madre necesita ayuda. ¡Ahora!». El rostro decidido de Teresa apareció a su lado. Sus ojos brillaban con fervor, como si tuviera un plan. «Yo me encargaré de Santiago». «Blue, cuida de ella». «No, no puedes enfrentarte a él sola». Miguel se sintió dividido, pero el tiempo apremiaba. Santiago podía atacar en cualquier momento. Su presencia era un abismo de peligro. Teresa se volvió, su voz firme. «Tengo que hacerlo. No puedo permitir que controle más vidas. Prométeme, mantente a salvo». Fue un instante, un destello de conexión, y entonces se dio la vuelta, dispuesta a desafiar a la oscuridad. Las sombras giraban mientras Jimena se agachaba, su madre en brazos. Con cada segundo que pasaba, Clara se desvanecía. «Mamá, por favor, no te vayas». La súplica temblorosa hizo eco en el corazón de Miguel. Con un último suspiro, Clara cerró los ojos. Miguel sintió el mundo caer a su alrededor. La rabia brotó en su interior, una llama ardiente que lo empujó a actuar. «No dejaré que esto acabe así». Un rugido de adrenalina lo invadió. Miguel se lanzó a la búsqueda de Santiago, que apareció como un espectro. Risa cínica impregna el aire. «Oh, Miguel, ¿de verdad pensabas que podrías ignorar tu legado?». Su voz era un veneno, un eco de locura. Mientras la multitud se dispersaba en pánico, Miguel cerró los ojos y respiró hondo. «No eres nada para mí. No puedes decidir mi futuro». Un fogonazo de determinación lo empujó hacia adelante, dispuesto a recuperar lo que era suyo. Santiago, alzado en una mezcla de ira y miedo, retrocedió. «Creí que tenías más agallas, hermano». El choque de sus palabras resonó en el aire, pero Miguel no dudaría más. Las luces azules de las sirenas parpadeaban a lo lejos, un recordatorio de que la ley se acercaba. «No puede terminar así», se dijo a sí mismo. «No soy un peón en tu juego».
De pronto la figura de Teresa emergió del caos, justo detrás de Santiago. Su mano estaba levantada, como si sostuviera una verdad contundente. Esto termina aquí. Con un golpe certero logró desarmar a Santiago, haciendo que su arma cayera al suelo, un estruendo sordo que resonó en el aire. La multitud, aún en shock, inició un murmullo inquietante. Santiago, desarmado y expuesto, arrojó una mirada de furia. «Esto no ha terminado, Miguel», mientras retrocedía. Pero no haría marcha atrás, y la policía llegaba a gran velocidad, aplastando cualquier posibilidad de escape. El caos dio paso a una tranquila resolución. Mientras las luces de la policía iluminaban el arque, Miguel sintió el peso de la libertad en su pecho. Se giró hacia Jimena, quien aún lloraba la pérdida de su madre. Ella era una guerrera, y aunque la vida les había arrojado desafíos devastadores, él estaba listo para enfrentar el nuevo camino junto a ella. «Estaremos bien», le susurró, aunque no estaba tan seguro de ello. La historia había demostrado ser un laberinto lleno de mentiras y secretos, pero juntos podían reconstruir su vida, ladrillo por ladrillo. Las sombras del pasado siempre estarían presentes, pero ahora también había luz, una esperanza que no se extinguiría. Así, en medio de la polis y el eco del caos, un nuevo capítulo comenzaba. Mientras tanto, ¡hey! Antes de cerrar esta historia, necesito tu atención urgentemente. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Apremia ese botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y que más personas puedan descubrir este viaje. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. ¿Qué crees que pasará después? Comparte este desenlace con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.